Muchas gracias, buenas tardes. Eh, bueno, entiendo que aquí la mayoría son especialistas en actividad deportiva, en el mundo deportivo, y me gustaría alargar un poquitito la presentación que acaban de hacer el favor de realizar para que quedemos más claros quién habla, ¿no? Principalmente y actualmente yo me he dedicado más a la investigación sobre el boxeo, he practicado boxeo, etcétera, y he participado en otros deportes. Pero vengo a hablar en esta ocasión, como me lo pidieron muy amablemente, de la Dirección General de Deporte Universitario, pues hablar de las identidades de los aficionados del fútbol profesional en México. Y bueno, quisiera abrir con una pequeña anécdota que escribí, que les voy a leer, para desarrollar cómo uno desde las ciencias sociales, no exactamente desde el mundo deportivo, se acerca a estos temas, ¿no? Cómo es que uno se interesa por los temas del deporte desde la sociología o las ciencias sociales en general. Y bueno, les voy a leer esto. Hace algunos años, cuando se celebró el Mundial de Brasil 2014, este coincidió con mi viaje de generación como egresado de Sociología. Por aquel entonces contaba con un tema de tesis más o menos delimitado, orientado con cierto enfoque y bajo el tutelaje de un profesor especialista en movimientos sociales. Un día, durante aquel viaje de generación a Puerto Vallarta, la selección varonil de México se enfrentó al equipo representativo de Croacia. Esto, sin que yo lo pudiera anticipar, congregó a los huéspedes del hotel para observar el partido. Algunas compañeras y compañeros se organizaron para ir a ver el partido en algún restaurante o bar, pero la mayoría de mi generación prefirió verlo en la pantalla que el hotel puso a su disposición. Por esos días yo me consideraba un entusiasta seguidor de los mundiales de fútbol. Sin embargo, el viaje me desconectó de la obsesión por seguir los resultados del mundial. Probablemente en aquel día del partido yo no recordaba que la selección mexicana varonil jugaría. Para mi sorpresa, mucha gente esperaba el partido como una oportunidad para reunirse, como actividad estelar del día. En vacaciones, pudiendo hacer cualquier otra cosa en la playa, la gente suspendió todo para ver el juego. Esto me recordó algo semejante que sucedió 16 años atrás, cuando en mi escuela primaria todo se suspendió para que viéramos en el patio de la primaria, con un televisor en el que apenas si alcanzaba a ver algunas manchas, el partido de México contra Holanda del Mundial de Francia 98, el primer mundial que vi con algo de conciencia. Volviendo al 2014, en Puerto Vallarta, recuerdo que yo estaba interesado en ver el partido, disfrutarlo, y decidí no acompañar a quienes me invitaron a un bar a verlo. Preferí verlo en las condiciones que el hotel dispuso. Para mi sorpresa, en el hotel existía un ambiente festivo y expectante. El partido resultó entretenido y con varios goles, 3-1 a favor de México. Algo que nunca olvidaré es a mi excompañero René, organizando las porras y gritos a favor de los nuestros. René, por supuesto, también fue pieza clave en la organización del viaje. El rostro y emoción de René eran contagiosos. No recuerdo que él fuera particularmente aficionado al fútbol. Creo que en realidad era aficionado a México. Como muchas personas hay congregadas y excitadas, como en mi primaria, la mayoría de estudiantes y personal académico, observaban con atención el partido. No eran aficionados constantes, pero esta ocasión era especial. Jugaba México, jugábamos todas y todos. No es que nunca antes hubiera observado un ambiente festivo como aquel sobre pretexto de un mundial de fútbol. Anécdotas futboleras y mundialistas tengo muchas, como seguramente tiene la mayoría de quienes están escuchando este relato. Sin embargo, aquella sí fue la primera ocasión en que miraba estos sucesos como un fenómeno social, es decir, bajo el lente sociológico. Al regresar a la Ciudad de México, y tras pocos días de meditarlo, decidí transformar radicalmente mi tema de tesis. Quería estudiar el fenómeno social del fútbol. No sabía ni cómo ni por dónde empezar, pero el contagio de aquel ambiente me entusiasmó tanto como para estudiarlo. Al exponerle mi nuevo tema a aquel reconocido investigador de movimientos sociales, se declaró incapaz de asesorarme, pero me recomendó con un especialista en el tema, el doctor Sergio Varela. Así empecé mi camino en la investigación de eso que llamamos sociología y antropología del deporte. No tenía la menor idea de lo que me estaba metiendo. Existen cientos de libros y miles de artículos que abordan el tema tan solo desde las ciencias sociales. Tuve que empezar por algún lado. Me di cuenta de que buena parte del enfoque con el que se estudian los deportes va de la mano con el programa de la sociología de la cultura, que se trata de una orientación que yo ya conocía y con el que quería abordar también los temas de movimientos sociales.
Me convencí de que estudiar deportes es cosa seria, y no es solo estudiar deportes, es estudiar una institución moderna de largo aliento, y por lo tanto, uno estudia el conjunto de lo social. Así como un meteorito nos puede hablar de la química del universo, estudiar al fútbol o al deporte nos brinda un retrato de un momento histórico. Es como si nos brindara información de la química de nuestra sociedad. Tiempo después me titulé con la tesis Fútbol, Identidad, Melodrama y el goce de la cultura neoliberal. Posteriormente me desfutbolicé y realicé investigación de otros deportes, particularmente de boxeo. Hoy me da gusto regresar a mi tema original. A continuación, en esta presentación, pondré énfasis en dos categorías que estudié en aquella tesis de licenciatura y de las que recopilé datos: la identidad y las prácticas de los aficionados al fútbol profesional en México. Muy bien. Ahora sí, empiezo con la presentación. Las prácticas identitarias de los aficionados al fútbol profesional en México. Bueno, quisiera primero que nada darles como un panorama de cuál es el enfoque, cómo se estudia estas cosas en la sociología, en las ciencias sociales, con qué categorías. Y primero que nada voy a definir qué entendemos por práctica. Práctica como actividad con consecuencias en la construcción de un entramado cultural, mismo que es su condición de posibilidad y que es también un productor de identidades relacionadas con dicho sistema simbólico o cultural. Las prácticas, bueno, ayudan a construir nuestra realidad y también nuestro sistema cultural. Ahora, ¿qué voy a entender por el aficionado y la identidad? El fútbol, para que sea algo más que un simple pasatiempo o algo, digamos, un juego, el fútbol debe pertenecer a un conjunto de intereses significativos y distinguibles. Trasciende el concepto de pasatiempo o gusto individual, en tanto la afición se elabora mediante una identificación con diferentes grupos sociales, mismo que permite diferenciarse de otros, ¿no? Es decir, aquí seguro habrá quienes no les gusta el fútbol y se diferencian más bien como aficionados de quizá la NFL, es decir, elaboramos a partir de nuestros intereses y gustos, nos identificamos, tenemos ciertas afinidades con diferentes grupos y así, digamos, se convierte en algo más significativo, en algo más importante para nosotros. El aficionado construye y participa en un universo simbólico previamente establecido, que le dota de recursos lingüísticos, iconográficos, estéticos, históricos, de actitudes y actividades aprobadas por el grupo. Es una práctica cultural. Digamos, esto último lo voy a desarrollar a continuación. Ahora, les voy a dar una definición de identidad que me gusta porque es una manera de entender la identidad, digamos, en un doble movimiento, como algo individual, como algo propio y distinguible de una persona, pero también como una afinidad a un grupo, también como una forma de sentir un sentimiento de pertenencia. Aquí doy dos pequeñas definiciones de esto que estoy diciendo. Para que haya una identidad se necesitan de atributos particularizantes, ¿no? Referentes a los atributos del carácter, estilo de vida, los objetos entrañables de una persona o la biografía personal y los atributos de pertenencia social. La identidad contiene elementos de lo socialmente compartido, resultante de la pertenencia a grupos y de lo individualmente único. Sabemos que el sujeto moderno expande el conjunto de sus pertenencias sociales, parte de la familia originaria, crea la propia, suma su ocupación laboral, sus círculos de interés y su región, a distintos niveles, ¿no? Por dar unos ejemplos básicos. Por ello debemos entender que la identidad es por definición multidimensional. Ahora, anteriormente era más complicado definir una identidad a partir de la actividad deportiva, ¿no? La identidad estaba anclada en, digamos, actividades más tradicionales, principalmente la identidad laboral y también la identidad de género, aunque no se le nombraba así. Pero vaya, el trabajo tenía un lugar bastante más fuerte, que abarcaba más de la identidad de las personas y digamos que ese peso se ha ido repartiendo en diferentes actividades, en diferentes gustos, intereses, círculos sociales. Ahora, ya hablando más concretamente de los aficionados al fútbol y con qué se identifican, es importante pensar que hay diferentes niveles de afición, ¿no? Primero que nada, esta afición al fútbol como tal, o sea, ser gustoso, un entusiasta del fútbol, como tradición familiar o como práctica individual. Regularmente, si aquí le pregunto a cualquiera de ustedes por qué les gusta el fútbol, van a decir que en su familia siempre les ha gustado el fútbol, etcétera, ¿no? También habrá quienes digan, no, pues en mi familia son nada más del boxeo y les gustaba ver a Julio César Chávez, pero a mí me gusta el fútbol. Entonces, como una forma de reivindicar la individualidad.
Ahora también el siguiente nivel que yo propongo es afición a un equipo, como igualmente tradición familiar, como distinción de grupo. Por ejemplo, aquí a lo mejor pensamos que la mayoría le vamos a los Pumas, pero alguien va a decir, no, yo soy de las Chivas porque me gusta llevar la contraria siempre, ¿no? O como afinidad al grupo, es decir, cuando uno siente mucha pertenencia. Todos en mi familia son americanistas y por eso yo muy orgullosamente. También a la región, por ejemplo, aquí, quienes sí hay personas de aquí de Querétaro, hay afinidad a los Gallos Blancos probablemente, ¿no? Y hay otros niveles como la clase social o el barrio. Un siguiente nivel es la afición a la selección mexicana. Eso es interesante, que no todos los aficionados al fútbol son aficionados de la selección mexicana. Sin embargo, probablemente la mayoría sí. Y es en la afición a la selección mexicana cuando aparecen los aficionados, digamos, menos constantes, menos comprometidos, pero que se comprometen a la hora de que ven a la selección, sobre todo en torneos internacionales, en el mundial, sobre todo, ¿no? Y un fenómeno más reciente, a los aficionados del fútbol internacional, sea de clubes o selecciones, ¿no? La Champions League, básicamente, de los clubes europeos. Este nivel de aficionado es distinto a los otros, digamos, no es tan tradicional, no tiene tanto tiempo de haber aparecido relativamente en comparación con las otras aficiones. Digamos que tiene por lo menos 30 años que empezó este fenómeno. Se puede rastrear tal vez desde el Real Madrid de Hugo Sánchez, pero en México. Pero bueno, esto se puede definir como el interés por el conocimiento de otro fútbol, como espectador consumidor, altamente comprometido hasta al nivel de analista, ¿no? De conocedor del mundo del fútbol profesional. Entonces, digamos que este grupo siente una afinidad con el conjunto mundial de seguidores de fútbol. Ahora, muchas veces nos preguntamos, tal vez alguien de aquí tiene familiares, novios, novias, parientes, que dice, yo no entiendo por qué le dan tanta importancia al fútbol, ¿no? ¿Por qué se emocionan tanto? ¿Por qué gritan y se emocionan y se pelean incluso en los estadios? Bueno, hay una categoría de la sociología que nos ayuda a explicar esto. ¿Por qué tiene sentido para las personas? ¿Por qué tienen tanto significado? Actividades deportivas, aquí me estoy concentrando en el fútbol, pero puedo aplicar para cualquier actividad deportiva. Pues bueno, hay un concepto que se llama mundos de sentido, que dice así: mundos concretos y relativamente delimitados de creencias y prácticas. Son contradictorios, mutables, débilmente integrados y padecen continua erosión en virtud de los procesos de metropolización y de globalización. Digamos, anteriormente no se diría que estos mundos de sentido serían contradictorios y débilmente integrados, porque estaban anclados, relacionados con actividades bastante más duraderas, de tradiciones bastante más largas. Les doy otro ejemplo, la religión, ¿no? La religión católica, que por ejemplo en México, o que tiene mucho arraigo, o por ejemplo la identificación de la Virgen de Guadalupe como signos identitarios de largo aliento, ¿no? De que están ahí en la familia y que uno ve el altar en la casa de la familia y no sabe desde cuándo está el altar o algún símbolo religioso desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con los procesos, digamos, de unos 30, 40 años para acá, eso ha ido transformándose, ¿no? Y la religión tiene cada vez un peso menos, no siempre, pero que ya se distribuye bastante más. Así como lo mismo que sea del trabajo, ya se distribuye bastante más en otros intereses, en otras afinidades con otros grupos, con otras creencias y prácticas que se van a depositar en actividades como las deportivas. Y bueno, el fútbol es una muy fuerte, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, esto da como resultado que tengamos grupos y experiencias significativas en estos mundos de sentido. Seguramente si aquí hay aficionadas y aficionados al fútbol, nos van a poder contar buenos recuerdos que tienen que ver con la afición al fútbol, no necesariamente el profesional, con la práctica también, pero bueno, aquí me estoy concentrando en la afición. Y entonces a partir de esos recuerdos también se empiezan a generar mitos y algo así como tradiciones inventadas, decimos así en la sociología. Mitos que tienen que ver con el consumo de fútbol como un eje que nos convoca, que organiza la actividad, que organiza el grupo, que organiza la reunión. Entonces, el fútbol nos ofrece contenidos que dan sentido a la pertenencia al grupo, ¿no? Creo que los mundiales tienen esa virtud, esa ventaja de ser periódicos, ¿no? Cada 4 años, y entonces recordamos, incluso son referentes de, claro, me acuerdo de cuando el mundial tal, los que sean muy aficionados al fútbol, que yo estaba en la secundaria y me acuerdo de esas cosas y que nos juntamos a verlo en la casa y buenos recuerdos, ¿no?
Entonces, se puede decir que las identidades modernas son productoras de tradiciones inventadas. ¿Por qué inventadas? Toda tradición sería inventada en sentido estricto, pero que vaya, casi con una o dos veces que hagamos una actividad ya la consideramos una tradición. Basta con reunirnos un par de ocasiones, quizá por ejemplo todos los domingos a jugar fútbol, y ya lo consideramos una tradición con que lo hayamos hecho 2 meses, ¿no? Bueno, eso anteriormente requería de mucho más tiempo, décadas. Bueno, esto dota de sentido y significado al fútbol, al deporte en general, y también le da un lugar social, digamos que eso lo hace importante, le da un lugar social a las prácticas de los aficionados. Y por último, un tema que voy a empezar a tratar: los medios de comunicación, como agente fundamental que provee recursos para interpretar eso que estamos viendo. Si bien no a todo mundo le ponen toda la atención a los narradores y a los periodistas, etcétera, sí nos dan todo un vocabulario, nos dan todo un imaginario para interpretar, para comprender el fútbol, ¿no? Y entonces, incluso, bueno, uno lo puede ver cuando observa a niños jugando fútbol, echando ahí un gol y que empiezan a narrar, ¿no? O cómo gritan el gol, intentan imitar a los narradores. Entonces, eso por dar un ejemplo muy básico, pero en general, si uno se da cuenta, nuestra interpretación del fútbol profesional está muy mediada por lo que observamos, lo que escuchamos en los medios de comunicación. Ahora, hay que distinguir tipos de aficionados. Ya mencioné a los casuales, digamos los que de repente les gusta ver el fútbol cuando hay un partido de su interés. De esos no voy a profundizar mucho. Y haría otras 2 distinciones grandes. Los no organizados, que diríamos serían la gran mayoría de nosotros, que somos simplemente seguidores, espectadores, a veces hasta analistas, y se puede ver también como consumidores del fútbol. Y los organizados, que estarían en las llamadas porras, las llamadas barras, y también los pertenecientes a los practicantes agrupados en ligas, ¿no? Para jugar fútbol. De esos no me voy a referir mucho. Ahora, ¿de qué son aficionadas y aficionados los aficionados al fútbol profesional en México? En primer lugar, de la Liga Mexicana. En segundo lugar, de la selección mexicana. En tercer lugar, parece que el gusto por el fútbol de Europa Central, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, serían un público ahí que ya está bien consolidado en México. Está también la afición a las selecciones nacionales, no solo la mexicana, ¿no? También los juegos europeos, sudamericanos, a veces hasta hay gente que ve los africanos y asiáticos. Y en menor medida, bastante más minoritario, el fútbol sudamericano y norteamericano. Ahora, voy a compartir las siguientes reflexiones como para profundizar en lo que he estado diciendo. Y parto de una pregunta que no sé si alguien aquí como que me llevaría a la contra, pero que es la siguiente. Si el fútbol mexicano profesional es de baja calidad, ¿por qué se le sigue? ¿Por qué se le sigue viendo? ¿Por qué tiene tanta importancia? De baja calidad quizás es decir mucho, es un fútbol competitivo a nivel mundial, pero no es el mejor fútbol, lo sabemos más ahora que tenemos acceso a otro tipo de ligas. Entonces, yo parto de la siguiente afirmación. La primera práctica del aficionado mexicano es el acto temerario de ser aficionado del fútbol mexicano, un fútbol irregular, casi siempre soporífero. En México, la Liga Profesional de Fútbol tiene una organización pretendidamente nacional, pero que actualmente solo abarca 14 de los 32 estados en primera división. Pese a ello, no puede negarse que en todo el territorio mexicano existen aficionados a la Liga Profesional de Fútbol con sus diferentes grados de entusiasmo, de compromiso, ¿no? Y hacia nivel cuantitativo, no es el mismo el número de aficionados en Campeche que en Monterrey o en Nuevo León. Pero en todo el territorio nacional podemos encontrar aficionados del fútbol. En este fenómeno, el de la afición futbolera, jugaron un importante papel algunos agentes clave en la conformación cultural del siglo XX en México. Por ejemplo, el papel de Televisa para convertir al fútbol en deporte nacional en sustitución de deportes como el béisbol o el boxeo, que cuentan con mayor arraigo en ciertas regiones del país. La ciudad de Monterrey es un ejemplo paradigmático de dicha transformación, ¿no? Y está ahí Monterrey en una disputa entre el béisbol y el fútbol. Otro caso de agente clave es el de la UNAM, que con la recepción de estudiantes y formación de cuadros profesionales provenientes de diferentes lugares del país, esparció un sentimiento de pertenencia institucional con el que logró hacerse de una sólida base de aficionados de los Pumas.
Pero el papel de Televisa como medio transmisor de narrativas y con ello como fuente de recursos interpretativos que heredó de la prensa impresa y de la radio, consiguió construir todo un sistema de rivalidades a nivel nacional en clave melodramática, en el que se tienen arquetipos bien definidos: el América como el villano ricachón, el Club Guadalajara como el chico bueno, virtuoso, trabajador de puros mexicanos, el Cruz Azul como el equipo representante de una cooperativa y con ello de la clase obrera, y los Pumas como la escuadra universitaria representativa de las virtudes juveniles. Esto dio contenido a la noción de equipos nacionales o los cuatro grandes. Por supuesto, este sistema se encuentra en crisis desde la irrupción en el siglo XXI de grupos económicamente más poderosos que compraron equipos antesecundarios pero que ahora compiten y desplazan a los cuatro grandes. Estos son principalmente Tigres, León, Monterrey y anteriormente Pachuca, Toluca y Santos. El sistema de rivalidades en clave melodramática tiene sus correlatos regionales, de manera que los aficionados, por ejemplo, del Club Querétaro, forman rivalidades con equipos geográficamente cercanos: Atlas, San Luis, equipos de Guanajuato, no solo León. Esto, por supuesto, repercute en prácticas entre las llamadas barras, a las que me referiré más adelante. Un poco para explicar qué es esto del sistema melodramático. Bueno, hay todo un trabajo de una investigación de un investigador que se llama Sergio Varela, que propone que el fútbol mexicano está estructurado algo así como si fuera una novela o una antigua radionovela en la que hay un bueno, un malo, un joven, hay como diferentes papeles, hay diferentes arquetipos y se vive en ese tono dramático, ¿no? Los aficionados en general viven el fútbol en tono dramático como algo cuando son altamente comprometidos, ¿no?, con su afición. Pero continúo. Por ahora, el punto que busco explicar es cómo el sistema de rivalidades promovido desde los medios de comunicación consolidó mitos familiares durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, desde que el fútbol es a colores, desde que se transmite por televisión a colores. Con la irrupción y afianzamiento de la televisión, se sustituyó equipos como el Necaxa, Atlante y otros ya desaparecidos como el Oro, que gozaban de un papel protagónico por su arraigo barrial. Con el sistema de rivalidades promovido desde la prensa, se forman tradiciones y mitos en torno a la adscripción que el aficionado formula de manera relativamente arbitraria. Entonces, dichos mitos se traducen en herencias. Yo le voy a las Chivas porque mi papá les va. O como distinción, le voy a la América porque mi papá le va al Cruz Azul. O también como refrendamiento de la familia: en mi familia es tradición ser de los Pumas. O como defensa de la región: nosotros somos del Veracruz, aunque por aquí hay mucho americanista. Un distintivo del fútbol en México es que la región no es completamente determinante para definir la afición a un equipo. Es muy común que en Veracruz, en Guanajuato, en Michoacán, haya gente de la América, de las Chivas, del Cruz Azul, también de los Pumas, por diferentes motivos, ¿no? En gran medida porque fueron los grandes equipos ganadores del siglo XX. Entonces, en México la región no es necesariamente determinante, aunque sí tiene un peso importante. A diferencia de Argentina o Inglaterra, los equipos no representan formaciones sociales más pequeñas como los barrios o centros de trabajo. En México, los equipos no cuentan con un arraigo micro, sino macro. Es decir, los aficionados se adscriben a identidades colectivas masivas. En países como Argentina o Inglaterra, el equipo al que le va a la gente sea su equipo del barrio. Está en cuarta división, tercera, segunda, primera, le va al equipo del barrio. Igualmente en Inglaterra, que también tiene toda una tradición de equipos con los centros de trabajo, con la fábrica, con diferentes centros de trabajo, ¿no? Bueno, debe decirse, lo anterior es resultado de que nuestro fútbol es manejado por un puñado de dueños de equipos que juegan con las reglas de su negocio. Aparecen y desaparecen franquicias según correlaciones de fuerzas económicas y políticas. El fútbol profesional en México, casi desde que es profesional, no es un fútbol a ras de suelo del equipo de barrio. Sin embargo, esto los aficionados lo han resuelto mediante mecanismos simbólicos con los que se reapropian imaginariamente el equipo. Un buen ejemplo de esto es el Atlante, el llamado equipo del pueblo, y en específico de Tepito, ¿no? Se le asigna al Atlante como el verdadero equipo de los pobres y del barrio bravo de Tepito. Para cada equipo existirá una diferente reelaboración simbólica del mismo. Las Chivas también pueden ser el equipo de los pobres o el Cruz Azul de la clase obrera, aunque sean manejados por cúpulas de dueños millonarios. Bien.
Voy a hacer una cita de un investigador que también se ha dedicado a estos temas, un estadounidense radicado en México de la Universidad Iberoamericana, Roger Magazine, que dice esto: debajo de las rivalidades futbolísticas entre estos 4 equipos se encuentran tensiones y luchas tanto políticas como socioculturales. Se puede decir que cada uno de estos equipos, a su modo, sintetiza y encarna valores, identidades, concepciones y ideales de México y hasta proyectos ideológicos muy diferentes para los aficionados. Pues bueno, eso es cierto. Es común encontrar aficionados que elaboran todo un discurso sobre por qué le van a cierto equipo, ¿no? Y a veces lo llevan hasta proyectos ideológicos, así como que, por ejemplo, los Pumas tendrían un cariz más progresista, serían el equipo representativo como más crítico, ¿no? Frente al poder que vendría a representar el América a través de Televisa, y bueno, el largo historial de Televisa digamos, en el ámbito político, ¿no? Relaciones con diferentes partidos políticos. Un poco para que vayamos ilustrando los diferentes tipos de aficionados que hay en México, ¿no? Las prácticas son muy variadas porque pueden ser bastante relajadas, pueden ser bastante mediadas por la recreación, por lo lúdico, por tomarse una cerveza, etcétera, pero también muy comprometidas, ¿no? Este sentimiento de vergüenza que puedes sentir o de gran emoción. Y continúo con lo siguiente. En México, la afición inventa tradiciones con las que elabora adscripciones sociales para justificar su afición por tal o cual equipo. Son identidades autoasignadas, excepto cuando se justifica mediante la región en la que se vive. En ocasiones, dicha fundamentación es prescindible y puede darse por motivos menos melodramáticos y más pragmáticos, porque juegan bien, porque siempre ganan, o hasta motivos estéticos. Me gusta su uniforme, me gusta cómo juega tal jugador. Todo lo anterior, este sistema de rivalidades, se expresa en prácticas tan pragmáticas como apuestas u otras más melodramáticas como el llanto, o con otras más corporales como las riñas entre barras rivales. Esto ha sido un breve esbozo para explicar por qué la gente sigue el fútbol mexicano pese a su calidad cuestionable, pero la explicación debe actualizarse. Ahora, este nuevo fenómeno. Las nuevas generaciones, en consonancia con la expansión del mercado de oferta futbolera, cada vez se interesan más por otros equipos, otras ligas, otras formas de extender la afición futbolera que no deben esperar hasta el fin de semana. La aparición de videojuegos de fútbol, la importación de playeras de equipos internacionales, la televisión por cable primero, ahora el stream, que permiten seguir torneos internacionales, todo esto aumenta el tiempo y recursos que se invierten en esta afición. Muchas veces, estos aficionados se convierten en especialistas del tema. Su conversación favorita es sobre el mercado de fichajes o el rendimiento de las superestrellas del fútbol profesional, del fútbol mundial. Esto se extiende hasta las redes sociales, en donde la oferta de medios de comunicación digital les brinda una plataforma para estar virtiendo su opinión y discutiendo constantemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas fotos que estamos viendo aquí son de puros mexicanos que son aficionados a equipos europeos. Por ejemplo, la primera es muy reciente, la que está a la izquierda, a la esquina superior izquierda, es de aficionados mexicanos festejando el campeonato del Real Madrid de la Champions League aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, la que está al costado son aficionados que fueron a ver un partido en Inglaterra. Bueno, el otro es bastante explícito, fueron a ver a Messi desde Veracruz. La última es un bar dedicado al Barcelona, aquí en la Ciudad de México. También está, por ejemplo, las famosas barras, en las cuales ahorita voy a entrarle a ese tema. Continuando un poco con este fenómeno nuevo. Son interesantes la diversidad de adscripciones y afinidades que los aficionados futboleros formulan. Con la reciente victoria del Real Madrid en la Champions League se puso a debate la pertinencia de dicha afición entre ciudadanos mexicanos. ¿Por qué un mexicano apoya al Real Madrid? En las redes sociales vi que se aventuraron dos hipótesis: por Hugo Sánchez y porque son mis reyes o whitexicans o aspiracionistas. Para mí es una cuestión generacional, es decir, creo que efectivamente hay muchos aficionados del Real Madrid mayores de 40 años que le van al Real Madrid por Hugo Sánchez, y habría una nueva generación que ha elaborado todo un entramado bastante interesante. El fenómeno no se limita al Real Madrid. Pueden encontrarse aficionados del Barça, de Liverpool, Milan, Juventus, Chelsea o hasta de Boca Juniors y River Plate, ¿no? Clubes argentinos.
Debe mencionarse que si bien las estrategias mercadotécnicas son un factor que explica lo anterior, estas son superadas por prácticas y ofertas de toda una industria cultural. Así como en algún momento el cine hollywoodense desplazó al decaído cine mexicano en la década de los 80, o en tanto se hacía más accesible la adquisición de álbumes de música en inglés, se favoreció el crecimiento de nichos de fanáticos de música anglo, lo mismo sucede con el fútbol. Los mercados crecen y se apoderan de nuevos territorios, construyen toda una experiencia y un universo estético, iconográfico, que es significado y resignificado por sus consumidores. Los motivos para apoyar al Barça por parte de un catalán son muy distintos al de un aficionado mexicano, pero suceden a través de mecanismos simbólicos muy semejantes, cuya gran diferencia es la desterritorialización del sentimiento de pertenencia a una institución. He conocido, probablemente hay aquí, a quienes conocen, a quienes se declaran aficionados al Barça, cualquiera de los clubes europeos que mencioné, y bueno, sienten cierta admiración, ¿no?, por los jugadores, pero eso a veces está el compromiso que tienen, que se interesan por investigar más y dicen, no, pues la institución me encanta, cómo trabajan, las fuerzas básicas, como sus valores, y generan todo un sentimiento de pertenencia. A eso me refiero con estos mecanismos simbólicos que elaboran para formular esta adscripción a una institución de la cual están a cientos de kilómetros de distancia. Bueno, pese a ello, y como quedará de manifiesto en algunos meses en Qatar, las identidades nacionales siguen bien firmes y cada vez más buscan ser refrendadas ante el ojo internacional. Esta afición las aficiones de las identidades nacionales son interclase, ¿no? Atravesan todas las clases sociales, todos los barrios, todas las regiones geográficas del país. Sin embargo, estas identidades nacionales tampoco escapan al entramado de consumo de la industria cultural. En el caso de la selección mexicana, en gran medida gracias a los paisanos que viven en Estados Unidos, este es el activo más importante que tiene la Femex Food, tanto por concepto de derechos de televisión como por asistencia a estadios en los famosos partidos moleros. La selección mexicana es la creación más afinada del sistema melodramático. Por ahí también tuve en alguna ocasión chance de revisar periódicos que narraban los partidos de la selección mexicana contra Estados Unidos. Fíjense, me eché desde 1934, que fue el primer enfrentamiento entre México y Estados Unidos, hasta el 2013. Y es interesante cómo va cambiando ahí la narración melodramática. En un primer momento se menosprecia mucho a los estadounidenses, se les observa solo como atletas que no saben jugar fútbol, ¿no?, que carecen de la parte técnica, pero también, digamos, de la picardía y del talento que es, según los periodistas, es necesario para jugar fútbol, ¿no? Que esa es una discusión técnica. Pero los periodistas, los reporteros lo ponen como una cuestión incluso como de identidad nacional, ¿no? Estos gringos acartonados que se vayan a jugar básquetbol, que se vayan a jugar fútbol americano, porque no tienen como esa picardía latinoamericana, etcétera. Ahí fíjense cómo aparecen ese tipo de recursos que no son propiamente deportivos, sino que están en otro tono. Se utiliza un vocabulario que no es propiamente deportivo, y así uno puede ir viendo cómo se transforma la relación hasta que Estados Unidos se convierte en el trauma de los periodistas y de la selección mexicana, ¿no? Todavía en los años 80 hay como cierta hegemonía, pero ya Estados Unidos comienza a competir, comienzan a conceder que con ser atléticos pueden competir y derrotar a los Jorge Campos y a los Luis Garcías, que no son precisamente muy atléticos, pero todavía tienen como más talento. Y así, hasta que ya Estados Unidos es más poderoso y es un trauma, ¿no? Incluso uno puede encontrar en esos periódicos títulos como tal que dicen el trauma de la selección mexicana, nuestro dolor de cabeza. A eso me refiero con esos recursos melodramáticos que no son propiamente deportivos, pero que nos ayudan a interpretar el fútbol profesional, por lo menos. Ahora bien, hay algunas últimas discusiones ahí. Para ir cerrando, las prácticas de los aficionados no organizados, un poco como intentando definir cómo ven los aficionados no organizados de fútbol. Aquí le pongo, el fútbol como espectáculo, como experiencia colectiva o como objeto de análisis. Principalmente los aficionados no organizados consumen el fútbol vía televisión, TV por cable o stream,
y ven la Liga Mexicana como si fuera una serie de televisión, ¿no? Como una novela, nunca acaba, es una serie que nunca acaba. A mí me sorprende cómo se renueva cada torneo el ánimo, cada 6 meses, ni siquiera hay que esperar un año como en Europa, ¿no? Entonces es como de, bueno, ya eliminaron a las Chivas, pero al siguiente ahora sí es la buena. Y es como una serie que no acaba y que muchos aficionados están comprometidos a estar observando cada fin de semana, ¿no? No se pueden perder un partido como si fuera una serie de televisión. Ahí se ve de nuevo cómo está esta concepción muy en un tono melodramático. Bueno, también, por supuesto, asisten al estadio como una experiencia de consumo ocasional, digamos, como ir al cine, como un entretenimiento, pero también puede ser una experiencia estética, analítica, como el partido como una película, ¿no? Digna de análisis, etcétera. Tienen mucha actividad en foros virtuales, incluso algunos son muy comprometidos con la revisión histórica, estadística, se saben todos los datos, financieramente, etcétera, etcétera, ¿no? Están los aficionados organizados, ya para ir cerrando, que entienden el fútbol más como un ritual y como actividad grupal, que son agentes activos, ¿no? No son necesariamente espectadores, y su entendimiento del fútbol va más allá de observarlo, de disfrutarlo como un producto, sino que quieren ser parte de alguna manera. Son guiados mucho por códigos, valores, que tienen que ver mucho con su identidad de género, ¿no? Con ser hombres, con demostrar aguante, con demostrar tener valor, o como pongo ese tipo de expresiones que ellos dicen, ¿no? Bueno, me quedan ahí como algunos temas pendientes, como el famoso grito de puto, bueno, lo que se viene con la época pospandemia, la recuperación de los estadios, el Fan ID, la credencialización. Y nada más quería terminar con, hay un excelente reportaje en un medio que se llama Pie de Página, que es un periodismo muy bueno, y tras los acontecimientos que sucedieron en el estadio de Querétaro, y entrevistaron a un integrante de la barra de Querétaro como para saber la versión, ¿no? Entonces, en este artículo que se llama Barrio, Amor y Violencia, la versión de la barra de Gallos Blancos, saqué nada más este pequeño extracto para comprender como por dónde va el entendimiento de este tipo de aficionados, ¿no? Ellos dicen, no es el crimen organizado quien está detrás de las peleas o la violencia que se vive en la barra, son los códigos y contextos de los barrios y colonias populares, es la pérdida del sentido de afición. Este aficionado dice, bueno, sí, en la barra la verdad es que uno sabe que está dispuesto a la confrontación física, es parte de ser de la barra, pero él dice, no, ya lo que sucedió es perder los códigos, ¿no? Es como perder todo piso. El asunto es que este tipo de aficionados, como se perciben a sí mismos como agentes activos de la afición futbolera, e incluso desdeñan a los otros aficionados así como de sofá, ¿no? Como aficionados de sofá nada más. Ellos son agentes activos, pero sí se tiene que decir que principalmente parten de códigos muy barriales, muy de clase social, de precarización juvenil, la gran mayoría son jóvenes y tienen ahí como una identidad, digamos, bastante inestable, en la que, bueno, no van a poder ser de la barra para siempre, la gran mayoría. Hay algunos que sí lo convierten en su actividad profesional, pero la gran mayoría van a crecer y tener que conseguir un trabajo y formar una familia, hacerse cargo y ser responsables de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que la barra les da una identidad por lo pronto, por mientras, una identidad inestable, pero que bueno, ahí está. Y bueno, quedan ahí como diferentes cuestiones medio abiertas, pero con eso agoto el tiempo y quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias por su atención.